Es más difícil construir que destruir. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. ¿Cómo te sentirías si te digo, 1, que nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, que no hace caso de la autoridad y que no tiene el menor respeto por la gente mayor de edad, que nuestros hijos son unos verdaderos tiranos? Ellos no se ponen en pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. O 2, ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país, siquiera del mundo. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, será una juventud insoportable, defenestrada, simplemente horrible. O 3, nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. O 4, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Puedo darte cualquiera de estas 4 citas. ¿Me darías la razón? ¿Te harías reflexionar? ¿Crees que por lo menos en parte es así? ¿Crees que lo que estoy diciendo tiene que ver con la crisis de valores que nos mantiene tan atentos y tan preocupados por la consiguiente crisis económica? ¿Te preocupa lo que estoy diciendo? ¿Crees lo que estoy diciendo? Bien. Pues vamos ahora con el origen de estas citas, que jamás hubiera dicho yo, por supuesto. La primera es una frase de Sócrates del 470-399 a.C. Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, más el resto. La segunda es de Hesíodo, 320 años antes de Jesucristo. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país, siquiera del mundo. La tercera es de un sacerdote en el 2000 antes de Jesucristo. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. Y la cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, la actual Bagdad. De esto hace aproximadamente 4.000 años. Dicho esto, parece que no hemos descubierto nada. Y que ellos tampoco descubrieron nada. Es decir, que de algún modo los problemas y las críticas y las sensaciones de que lo nuevo venía a destruir lo que ya estaba y que lo que estaba era mucho mejor que lo nuevo, es decir, la juventud, ya se dijo 4.000 años antes de Cristo. Así que, señores y señoras, relájense porque la cosa siempre ha sido así. Este es un programa donde abrimos la puerta a lo nuevo, y donde además queremos hacernos eco de las circunstancias y situaciones que viven tanto los que lo componen y lo hacen como yo misma. Así que comenzamos una noche más, La Voz de la Noche.
En todo viaje hay algo que nace y algo que muere. Se puede transformar uno y adherirse al presente vivo y constante de la ceremonia visual que lleva el nuevo paisaje. Gentes, imágenes, otros mundos, otras caras, otros respirares. Evocar al tiempo en un viaje, sea el lugar que sea, es evocar la presencia del momento presente y por muy ruin, desconcertante o imprevisto que sea lo que suceda, todo ello puede convertirse en un momento y lugar sagrado, si se sabe ver lo que se tiene enfrente y oír lo que se escucha. Esta semana estuve en Córdoba, donde todo hacía presagiar una estadía tranquila y evocadora de monumentos y gentes multiculturales por la migración, arquitectura, costumbres, el folclore. Pero nada de ello fue más conmovedor que la experiencia que tuve el don, el privilegio de vivir, no por primera vez, también desgraciadamente, y que querré vivir, quise vivir y reviví esta noche con todos ustedes, con un animal, un perro que no tenía nombre. A mi llegada a Córdoba me esperaban dos amigas de intimidades, risas, lágrimas, secretos, dudas. Dos mujeres de profunda amistad y lealtad impermeables. Ambas cordobesas. Una vive en Buenos Aires, la otra en la ciudad ya mencionada. Ambas dos me fueron a recoger a mi llegada tardía a la ciudad de una noche fría del pasado domingo. Fría, pero no la más fría que el resto de la semana, que me permitió ver el Cabildo, la Plaza San Martín o la calle empedrada de la D2, centro de detención clandestino al costado del Cabildo, ligeramente nevado, grisáceo. Ese mural a la entrada a modo de huellas digitales en recuerdo y esperanza de los desaparecidos. Es más que una obra de arte, es una obra humana. Recién llegada a la ciudad, celebrábamos mi estadía en un boliche, Casa Tomada, sobre la calle Achaval Rodríguez. Un buen ron de algunos años y un reencuentro esperado hicieron de la velada un momento memorable. Vela, ruido. Aquello gestaba el principio de una historia que os voy a narrar a continuación. Salíamos del boliche a eso de las 2 de la madrugada, cuando en la esquina con Belgrano, en el barrio de Nueva Córdoba, se nos acercó un transeúnte que andaba sobre sus 4 extremidades. No tenía nombre. Había nacido probablemente, puedo jurarlo, en la calle, y en la calle se crió y se hizo. Parecía que fuera también a pasar el resto de sus días en la calle. No era tosco ni huraño. Era casi un malcriado por lo cariñoso y familiar que era, a pesar de que inexplicablemente se habría criado en las calles, sin pedigrí, es decir, ni mencionar la raza. Rápidamente me fijé en sus ojos castaños, su pelo corto y sus patitas delgadas. Le saludé, me saludó, le hablé, me habló, y sin apenas esperarlo, y en un interminable intercambio de confianzas, se subió sobre mi pecho con sus 2 patas delanteras. Ahí lo tuve cerca, muy cerca. Casi nos tocábamos su hocico con el mío y podía sentir el frío bajo su piel y su mirada triste, profundamente triste. Como he dicho ya en este relato, no tenía nombre. ¿Cómo puede ser tan cariñoso en esta oscura ciudad
que seguramente no te habrá tratado mejor que la vida misma. Pues sí, cariñoso y agradecido de mis caricias, cercano y casi coqueteando, buscando un lugar caliente donde dormir y algo que comer. Casi siempre llevo comida en el bolso, pues me suelo encontrar con estos habitantes muy a menudo. Pero el ron hizo que me olvidara que había otra realidad fuera del boliche. Después se acercó mi amiga, la cordobesa, la vamos a llamar la Sosa, como Mercedes Sosa, a la que también se subió y a la que también compartió caricias y besos. A la tercera, la vamos a llamar la bonaerense, por extraño que os parezca, no le echó ni un simple vistazo, la ignoró. Creo que de algún modo la lejanía era de ambos. Ahí le pregunté a la Sosa, ¿por qué no te lo llevas a casa? ¿No tienes perro? Pero iba a ser que no. El remis ya nos esperaba y nuestro amigo sin nombre se quedaba mirándonos a lo lejos. No había conseguido la conquista de todo perro de la calle, llegar a dormir alguna noche en un hogar y ser querido. Ahí podía haber quedado esta historia, si no llega a ser porque, como una turista más, al día siguiente recorrí la ciudad. La capilla de Santa Catalina, la calle Obispo Trejó, la Manzana de las Luces, compuesta de la iglesia jesuítica, la Compañía de Jesús, el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio Universitario de Montserrat. Serían las 7 de la tarde y todos los pendejos de Córdoba parecían haber quedado para bolichear en el Paseo del Buen Pastor. Entramos por la calle lateral San Lorenzo cuando de pronto vi un animal sangrando terriblemente. Creo que solo vi la sangre. Me di la vuelta para taparme la cara. ¡Qué horrible dolor tendría aquel animal! Mis dos amigas solo vieron mi rostro, volteado, y preguntaron, ¿qué te ha pasado? Allá a la entrada de un garage, un perro levantaba su extremidad delantera, ensangrentada, doblada de un modo que yo conozco bien y que me cercioró que aquello era una grave rotura y tremendamente dolorosa. Extraña la herida, pues sangraba por delante y por detrás, abierta por varios lugares, que en pleno bosque me habrían asegurado que era el zarpazo de un cepo. Pero estábamos en Córdoba, por Dios, Argentina. Allá no hay cepos, o por lo menos de esa clase. Me acerqué con temor y dolor, y a medida que me acercaba iba dándome cuenta que yo conocía aquel animal. Era nuestro galán de la pasada noche, aquel que gentilmente me dio la bienvenida a su ciudad y ofreció su mano para estrechar la mía. Bueno, el resto de la historia es bucólica, entrañable y terrible. Les pedí a mis dos acompañantes, pues realmente no podía dejar allí aquel animal con aquel sufrimiento, que buscaran una veterinaria y que yo me quedaría a su lado. Mientras ellas andaban 5 cuadras arriba, las gentes iban pasando a mi alrededor y se fijaban, extrañamente, como aquel amigo y yo compartíamos la esquina, escaleras arriba de un bolinche que ponía: se realizan fiestas, festejos, celebraciones, cumpleaños y bodas. Ahí estaba él sentado, sufriendo, temblando de frío, y yo acariciando su cabeza. En aquel momento supe que yo no iba a dejar aquel animal en esas circunstancias y que en el mejor de los casos, digo mejor, tomaría la terrible decisión de sacrificarlo. Pero no iba a dejar que pasara las gélidas noches con aquel terrible dolor y posible infección en todo su cuerpo, con una herida que no sabía ni siquiera quién se la había producido. Pasados aproximadamente 30 minutos aparecieron mis dos amigas. Me dijeron que la veterinaria más cercana se negaba a curar el animal si alguien no se responsabilizaba de él y se lo llevaba esa misma noche. Teníamos un problema. Yo no vivía en Córdoba, si no os puedo asegurar que ya estaría en mi casa. Tampoco podía pedirle esto a mi amiga, la Sosa, y menos a la queridísima bonaerense, que con toda sinceridad miró mis ojos y me dijo: chicas, hasta aquí llego. No quiero participar
en esto que no sé cómo va a acabar. No puedo realmente con esta historia. Se dio la vuelta y se marchó. Me gusta la gente sincera, la gente que hace lo que siente que tiene que hacer. La Sosa me miró y me dijo, yo me quedo con vos. Y yo le dije, mira, si quieres márchate, sé que saldré de esta. No, yo me quedo con vos. Y ahí empezó un movimiento de celular de unos 200 pesos aproximadamente, llamando a veterinarios, clínicas, servicios de urgencias. Aquella veterinaria, la de 5 cuadras arriba, nos había dado el teléfono de una tal Silvia, una mujer que se ocupaba de animales de la calle, a la que llamé por teléfono y me puso en comunicación con un veterinario que no pudo ponerse al teléfono tampoco, y que a su vez me puso en comunicación con alguien que hacía visitas a domicilio y que podría venir a la calle a ver qué le sucedía a aquel animal. Yo lo tenía claro. Si no había quien se lo quedara, yo lo sacrificaría. A todas estas es interesante ver las reacciones de la gente. Todos pasan por delante, se quedan, hablan, comentan, intentando decir lo que harían, no haciendo lo que pueden y decidiendo lo que quieren. ¿Qué os digo? Hasta que acabó esta historia pudieron pasar 3 o 4 horas. Creo que pasaron 500 personas por ahí adelante. Ni una sola de todas ellas hizo algo por este animal que no tenía nombre hasta un rato después. Porque a todas estas, mientras esperábamos a aquel veterinario ambulante que podría venir a nuestro domicilio, que en ese caso era la calle, mi amiga la Sosa le trajo un poco de agua a aquel animal que no tenía nombre. Y yo vi en su rostro una sonrisa. Se quedó mirándolo y ahí de pronto me iluminó y le dije, ¿sabes cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar Coco, el Coco. ¿Coco por qué? Coco porque este animal ha empezado a nacer después de tener su accidente. Sí, me dijo ella, claro. Gracias a su accidente nosotras estamos aquí y algo haremos con él. Lo que te aseguro es que no va a sufrir mucho más. Y esa va a ser su salvación. ¿Coco por qué? Coco por Chanel, Coco Chanel. Ella empezó en la calle y luego triunfó. Era extraña la historia que se movía en mi mente. Alguien que había conocido el día anterior y que me había vuelto a encontrar el destino. Quizá para juntarnos, no sé si para siempre, pero sí para que cada uno de nosotros 3, tuviera una misión en la vida. Luego os voy a contar cómo sigue esta historia, pero antes quiero que hablemos telefónicamente con esa llamada que yo hago en la vorágine de la tarde y sin saber muy bien a dónde dirigirme, a una tal Silvia. Resulta que se llamaba Silvia Sastre. Silvia, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Marilo? ¿Qué tal, cariño? Buenas noches. ¿Qué tal? Silvia, tú eres representante en la provincia de Córdoba de The Canadian Voice for Animals Argentina, las voces de los animales, bueno, y también integrante de la Mesa de Proteccionistas de Animales de la ciudad de Córdoba. Exactamente, y además, como Canadian, integro la Red Argentina de Protectoras de Animales No Eutanásicas. Bueno, yo te llamé a ti, era el lunes, das fe a nuestros oyentes, lunes 7:00 de la tarde, en una llamada así como desesperada, y yo te decía, ¿a dónde me puedo dirigir con este animal que no tiene dueño ni nadie que se lo quede? Sí. Y tampoco nadie quiere curarlo porque no hay quien se lo quede. Exacto. Y vosotras casualmente estabais en una reunión de trabajo, sí, que realizáis los lunes. ¿Nos puedes hablar un poco lo que hace la asociación a la que perteneces, Silvia? Mira, Marilo, nosotros en Córdoba hace mucho tiempo que venimos pidiendo que cambie la realidad de los animales de compañía, la realidad de los caballos. La historia no comienza con nosotros, por supuesto. Hay mucha gente en Córdoba que hace proteccionismo y ha venido reclamando desde muchos años atrás. Esto se concretó en algún momento, esta gestión actual, la del licenciado Giacomino, decidió habilitar y poner en marcha un programa de castración de animales de compañía. Porque evidentemente, digamos, lo que habíamos acercado a la gestión anterior, que no había cuajado, surtió efecto en esta y decidieron poner en marcha este programa. Bueno, con todo el problema que significa poner en marcha algo sin un presupuesto, ¿sí?
y con un gremio veterinario que se niega sistemáticamente, pero no solo en Córdoba, sino en todo el país, se niega a lo que ellos consideran la competencia desleal, cuál es la castración de animales, ya sea perros y gatos, en forma gratuita, sistemática, extendida, temprana, todo lo que se pide y lo que, por ejemplo, en Buenos Aires tiene Almirante Brown como modelo a difundir por todo el país. Vamos a ver, Sí. perdona un segundo que te interrumpo, Sí, porque sí. nuestros oyentes no saben de qué estás hablando. Estás hablando de un modelo de castración Exacto, en serie exacto, que de alguna forma se lleva a cabo gracias a una política de Estado. sí. Creo que la localidad Almirante Brown a ti te ha dejado perpleja, ¿no? Es que sí, es que nosotros formamos parte de esa red y Almirante Brown también es uno de los municipios y una de las entidades que forma parte de esta red. Almirante Brown es un ejemplo a nivel nacional e incluso a nivel de... O sea, ¿qué hacen allí? ¿Qué hacen? Ellos tienen el programa, llevan a cabo del año 96, las castraciones gratuitas, digamos, a cargo del Estado, en forma masiva. Se castran perros y gatos con y sin dueño, machos y hembras. Creo que incluso hay un tiempo, es como si se hiciera en serie, un tiempo por animal. Exacto, sería como exactamente. Ellos han logrado lo que se conoce como castrar a ritmo de campaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay todo un equipo, no solo los profesionales veterinarios están adiestrados para hacer la cirugía en un tiempo récord, sino que todo el equipo que hace la precirugía trabaja también a ese ritmo, lo cual permite que los veterinarios hagan lo suyo también a un ritmo determinado. Me llama mucho la atención los tiempos de los animales. ¿Nos los puedes decir? ¿Los recuerdas, Silvia, si no te los voy a decir yo? Sí. Para una perra se utiliza, hablamos de tiempos promedio, Sí. ¿no es cierto, Mariló? Porque de pronto puedes encontrar una perra que sea muy gordita y entonces el tiempo es mayor, pero tiempos promedios que ellos están manejando es 7 minutos en una perra. ¿De castración, de operación de castración? La castración, o sea, Sí. la extirpación de los ovarios Sí. en las hembras. Ujú. 7 minutos en una perra, 5 minutos en una gata, 3 minutos en un perro y 1 minuto en un gato. Fíjense qué barbaridad, 3 minutos en castrar un gato. Exactamente. Sí, los machos de hecho que es mucho más rápido, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tendría, por ejemplo, Córdoba? ¿Cuántos animales tendría que castrar diariamente Córdoba para que no hubiera perros en la calle o fueran perros de la comunidad, que yo también he visto? Mira, nosotros hemos llevado a cabo, por supuesto, hay un modelo matemático que te dice, y esto viene de la Organización Mundial, la Organización Mundial de la Salud, sí, la OMS, perfectamente, que estipula de acuerdo a las densidades poblacionales qué densidad se puede medir para animales de compañía. Nosotros estamos trabajando con 1,4, o sea, un animal cada 4 habitantes. Entonces hemos estipulado aproximadamente unos 425.000 animales, entre perros y gatos. ¿Serían al día 80 animales? No. Eso sería la cantidad de animales a castrar en la ciudad de Córdoba. Sí, 80 animales diarios. 180 animales. 180. 180 animales diarios. ¿Por qué? Porque el modelo te dice que lo mínimo que se debe castrar, lo mínimo, ¿sí?, es un 10% anual de esa cantidad estipulada, lo cual nos lleva a tener una cantidad de castraciones diarias para la ciudad de Córdoba de 180 animales. Contamos siempre perros y gatos, ¿no es cierto? Altagracia también creo que lo está llevando a cabo bien, ¿no? Altagracia es la joya de la corona. La corona, sí. Nosotros estamos muy orgullosos de Altagracia, porque Altagracia está trabajando muy bien y ha conseguido llegar a ese 10% antes del año. Y Altagracia no hace mucho que cuenta con un lugar fijo, digamos, propio, sí, municipal. Uh-huh. Antes lo llevaba a cabo el programa en un centro vecinal donde iban todos los lunes, preparaban el quirófano y tenían que dejar después que terminaban las cirugías en la misma condición que lo habían encontrado, y se hacían los días lunes con un solo veterinario que castraba por día lunes de 35 a 40 animales. Silvia, ¿cómo es posible que habiendo una ley de protección animal, la 14346, sí, habiendo una ley que dice que está prohibido, por ejemplo, la prohibición de tracción a sangre, es decir, que los caballos o burros arrastren carros, esto se lleve a cabo con total impunidad y suceda? Sí, Mariló, a ver, esto es un problema no únicamente ni de Córdoba, ni de Buenos Aires, ni de la Argentina. Yo diría que es un problema latinoamericano, es un problema de la pobreza, ¿sí?
En la Argentina a eso se agrega el clientelismo político. Cada político que sube necesita sus clientes que lo van a votar, digamos, sin ningún tipo de problemas, llegadas las elecciones. Entonces, cada político que sube va haciendo sus clientes y esos se suman a los otros que ya vienen. En Córdoba, en este momento, calculamos, y esto lo ha calculado o lo ha dicho el periódico de mayor tiraje, que es La Voz del Interior, más o menos unos 7.000 carreros. O sea que podemos decir que hay 7.000 familias que trabajan del cirujeo, sí, pero nosotros no creemos que sean 7.000 animales los que están trabajando en este momento, 7.000 caballitos. Quizá 4.000 o 5.000, no tenemos la cifra exacta. Lo que sí sabemos es que aproximadamente está muriendo un caballo por día en Córdoba. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Silvia, sí. ¿Qué se puede hacer para ayudarles? Mira, Mariló, la verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas. Yo estaba revisando un proyecto que había presentado Marta Maffei en su momento, de poder trabajar la ley, la 14.346, poder trabajar y ampliar las penas. Eso puede ser una parte, y fundamentalmente yo creo que lo que hay que hacer es exigir a las autoridades. Todos los proteccionistas tenemos que ponernos y exigir sin cansancio que esto se termine, que la realidad de los animales cambie, que se hagan las esterilizaciones y que seamos conscientes que los animales de compañía están al lado nuestro, porque en algún momento y hace miles de años los domesticamos. Entonces es una responsabilidad social. No tenemos que cerrar los ojos. Y yo entiendo lo que vos sentiste con este animal en la calle, viendo que pasaba tanta gente y nadie lo veía. Los animales son invisibles, ¿sí? Y el gremio veterinario, con su accionar constante y su signo pesos adelante de los ojos, nos está impidiendo que tratemos a nuestros compañeros de ruta como se lo merecen. Bueno, eso es un tema aparte, porque yo eso luego lo voy a contar a lo largo del programa, la experiencia que tuve con la clínica que al final trató a Coco, sí, y la experiencia que tuve con el director de la clínica, con el que tuve una auténtica pelotera telefónica, desde el Museo de Bellas Artes Evita, desde allí por el teléfono, y me decía que no podía cobrar menos porque el gremio de veterinarios se le iba a echar encima. Bueno, una cosa de terror, de terror. O sea, sí, me sonó una especie de mafia, sí, medio extraña, que por supuesto, pues bueno, por mi carácter natural no me callé nada de lo que tenía que decir, de lo que opinaba. Me puedo estar equivocando o no, pero esa era mi opinión, desde luego. No te has equivocado. Bueno, Silvia, te doy las gracias. Y yo te doy las gracias a vos, que le posibilitaste a Coco tener algo distinto, al menos tener la experiencia del cariño, poder entender que hay personas que pueden ser distintas. Un beso muy fuerte. Igualmente, Marilón. Buenas Muchas noches. Gracias. Buenas noches. Segundos para las 24 horas. En ese momento llegan los servicios informativos de Continental. A lo largo de esta noche os voy a seguir contando la historia de Coco, porque no sabéis cómo ha terminado, si es que ha terminado. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Todos y todas tenemos dentro un Coco Chanel, un perro abandonado, un ser abandonado que busca una caricia y un intento de rehacer su propia vida. Esta mujer, yo tengo una gran admiración por Coco Chanel, porque es una mujer que se rehizo a sí misma, que salió de sus propias cenizas, que nació, que vivió, que se crió en la calle y que triunfó. Por eso decía yo que nuestro amigo, nuestro gentil amigo, como yo decía, aquel que vino a darme la mano y la bienvenida a Córdoba, tenía que llamarse Coco, porque le espera un grandioso, espero, futuro. Me voy a encargar personalmente de que así sea. Buscamos una familia adoptiva para Coco,
Coco Chanel. En este momento se llama Coco Sosa, porque la Sosa está al pie del cañón, allí se quedó. Y yo me vine para acá, para mover los medios y conseguir que alguien pueda cuidar y amar a este animal que ya está en nuestros corazones. A lo largo de esta noche os voy a contar la historia. Estamos todavía en la calle, en la puerta de un boliche, esperando a que un veterinario ambulante llegara y nos dijera qué es lo que tenía el animal y qué podíamos hacer con él. Aquella doctora de 5 cuadras arriba se negó a tratarlo. Dijo que si no iba con un dueño, con alguien que se lo llevara esa misma tarde, ella no lo iba a tratar. Y que tampoco, porque yo la llamé 2 veces por teléfono, lo iba a sacrificar, porque tendría posibilidades. Y yo le decía, ¿qué posibilidades tiene en la calle, nevando, con un frío espantoso, sangrando y sufriendo terriblemente? Yo aquí no lo voy a dejar. Y ella dijo, y yo no lo voy a sacrificar. Así que tú en un sitio y yo en el otro. Esta es parte de la historia de lo que hemos vivido esta semana en Córdoba. Saludo a Inés. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Hola noches a todos. Inés Olivero, que viene a adentrarnos en esa sección de La Voz de la Noche, sin máscaras. Sin máscaras. Un rincón confiable, donde el alma tiene permiso para ser auténtica. En este espacio pretendemos que la auténtica espiritualidad florezca, sin ignorar la sombra. Vos sos lo que sos, imperfecto y a la vez sagrada. Aquí podemos desnudarnos, descubrir nuestras mentiras cotidianas y recuperar el potencial que estás oculta. Sin máscaras. Un camino hacia la verdad interior. Lo que te sucede nos importa. Porque la auténtica espiritualidad requiere que echemos luz sobre nuestra sombra y descubramos lo que tenga que revelarnos, de la mano de Inés Olivero. Sin máscaras forma parte de la personalidad de Inés Olivero. Ella es colaboradora de La Voz de la Noche desde el primer día que comenzó este programa. Era un día 10 de marzo, lo recuerdo muy bien porque es el cumpleaños de mi hija. Y Inés me acompañó en ese principio, que fue un principio duro y difícil, porque yo desconocía por completo el país al que venía a vivir y también los medios de comunicación. ¿Cómo me iba a acoger el oído argentino, mi manera de hablar tan castellana y además esa peculiar forma que tengo de decir lo que pienso? Inés estuvo a mi lado y me acompañó y me apoyó. Y yo ahora estoy al lado de ella para acompañarla y para apoyarla, porque esta va a ser la última noche que Inés nos acompañe, de momento, en este programa que se llama La Voz de la Noche, porque ella me ha pedido que la deje un espacio. Necesita un espacio para ella y, por supuesto, que yo la comprendo y lo entiendo y así se lo voy a dar. Inés, no sé si quieres comentarle algo a nuestros oyentes sobre esta despedida. Sí, es una despedida llena de emoción, por otra parte, porque este espacio que tuve y tengo hasta hoy en la radio y que de algún modo Marilón me lo sostiene en el tiempo para cuando yo decida volver, ha sido muy querido con las impresiones que he tenido en lo personal dentro de la radio, con todo el equipo, con los operadores, con la producción, Isabel, Sofía, gente maravillosa, además de Mariló, que realmente han estado también apuntalándome en todo este tiempo, a mí también. Pero bueno, este es un momento donde estoy escribiendo, estoy abriendo una fundación, estoy con mucho trabajo de pacientes y de grupos, y además ha sido un año duro, porque hoy hace un año que partió mi hija mayor de este mundo, y bueno, creo que es un hito también este momento como para tomar un respiro. Pero les agradezco enormemente a todos los oyentes, a todos los que me han escrito, que han abierto su corazón conmigo, porque lo siento un privilegio. Así que, bueno, decirles que realmente han estado a mi lado de una manera muy concreta.
Inés nos ha pedido ese espacio y ese espacio nosotros y nosotras se lo hemos otorgado, cómo no, por Dios, faltaría más. Y cuando Inés desee volver, esté preparada y tenga las fuerzas suficientes para enfrentarse a un micrófono, que no es cualquier cosa, aquí tendrá su hueco en la voz de la noche. Y vamos a terminar esta sección trabajando. Ah, sí, por supuesto. Que es lo que venimos a hacer. Esta noche hablamos con Clara. Voy a hablar ya directamente con ella a las 12:11. Clara, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Hola, Clara. Bien, un poco nerviosa. Estás un poco nerviosa, lo entendemos perfectamente, Sí, ¿verdad? por supuesto, pero estate tranquila que estamos acá para contenerte. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Clara, si te parece, voy leyendo tu historia. ¿Te parece? ¿Algún resumen para que los oyentes te conozcan? Me parece, sí. Lo vamos a titular Los celos y sus consecuencias. Me llamo Clara y tengo 35 años. 3 hijos de 10 y 5 años y una bebé de 11 meses. Soy fisioterapeuta, aunque no he ejercido mucho mi carrera. Estoy separada hace 6 meses sin trabajo. Estuve casada con Federico durante 10 años. Fue un matrimonio medianamente bueno, por así decirlo. Él, un esposo por momentos cariñoso y otros distante y frío, muy trabajador. Yo, una esposa y madre muy dedicada y afectuosa. La crisis matrimonial comienza hace 3 años. Cansada de la intervención constante de mi suegra, me sentía ahogada. Ella competía en todo sentido y nos desautorizaba a los dos. Federico no ponía límites nunca. Jamás se despegó de sus padres por comodidad o por algo que no está en mi capacidad ver. En ese entonces hicimos terapia de pareja. Él se pelea con sus padres, lo que nos trae serios problemas, la pérdida de su trabajo y la casa donde vivíamos. Continúan las discusiones constantes. Él comienza a tener comportamientos que antes no había mostrado, y yo también. Estaba todo el día afuera, no contestaba el celular y no explicaba por qué, o lo hacía de muy mala manera. Entonces yo comienzo a controlarlo, celarlo y a acosarlo con preguntas y cuestionamientos. Así, él cada vez se aleja más. Ambos reforzamos nuestras conductas. El caos se adueña de nosotros. En medio de esta historia nace mi bebé y a los 7 meses él decide irse. Muchas veces yo también estuve a punto de hacerlo, pero mi intención era alejarme y oxigenarme para poder reflexionar y no seguir hiriéndonos. Hoy recién me doy cuenta que la intención de él no era la misma. Este último tiempo ha sido muy cruel y violento el trato que nos hemos dado. Provengo de una familia caótica, un padre alcohólico, entre muchas otras adicciones, depresivo y con varios intentos de suicidio y una madre violenta. Tuve una crianza religiosa muy rígida, con muchas carencias afectivas, violencia física, emocional y psicológica. Tengo una hermana de la que me hice cargo a los 10 años. Volviendo al momento presente, la locura se apoderó de mí este último tiempo. La culpa me consumía. La idea de que si no hubiera controlado, si no hubiera acosado a mi esposo, él quizá no habría respondido de la manera que lo hizo. Quizá no estaríamos separados y mis hijos quizá no estarían sufriendo como lo están. De a poco estos pensamientos están cambiando. Tanto control de mi parte tenía, no sé si llamarlo, justificativo o sentido. Yo sabía que algo pasaba, porque en los años anteriores esto no había ocurrido. Ya llevo 6 meses de separación y estoy viendo algunas cosas que antes no podía. Como que la locura era mutua. Ahora es él el que no deja de acosarme con reproches, críticas y manipulaciones mediante mensajes de texto. No quiere hablar por el teléfono ni personalmente. De a poco la contención y la atención de los niños la he asumido yo. Veo a un hombre muy inmaduro, rígido y frío, ajeno a la demanda de sus hijos. Me siento sola y desbordada en este sentido. Como he dicho, tengo 35 años, un título universitario, pero no sé hacia dónde ir. Gracias, Clara, porque
tu testimonio es de mucho valor para mucha gente que vive situaciones parecidas, pero que no se anima a contarlas. No sé si te parece que yo empiece a hacer un poco una lectura de este relato que vos hacés, y en la medida que vos quieras intercalás algo o yo te pregunto, ¿te parece? Me parece, sí. Bueno, lo primero que vemos es que entramos de lleno en el terreno de la sospecha, la intriga o la persecución a consecuencia de los celos. Y esto es algo que verdaderamente hace la vida imposible, que genera muchísima violencia en el medio donde esto se instale. Los celos los encontramos en cualquier relación y en cualquier vínculo, y están referidos a una relación triangular. Siempre es una temática que involucra a tres aspectos, ¿no? Tres personas en este caso. Algo así como una demanda de atención a una pareja, en este caso, que parecería que tiene puesto su foco de atención en algo externo a la relación. Pero los celos se encuentran en cualquier vínculo, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre amantes, en toda relación humana se pueden dar los celos. Ahora, Clara asume en un principio casi toda la culpabilidad de haber sido insoportable en esta persecución con Federico, que lo llevó a tomar cada vez más distancia y alejarse. Y uno podría hasta estar de acuerdo con Clara porque es insoportable la persecución. Pero acá hay algo que es interesante también, y es que en el caso de Federico ahí ha tenido conductas que hacían incrementar esta situación de celos por parte de su mujer. O sea, en una época yo tenía una paciente cuyos padres tenían una relación de delirio celotípico. Es decir, la mamá era considerada una enferma porque lo celaba permanentemente al papá. ¿Lo celaba qué quiere decir? ¿Que ella tenía celos de lo que él hacía? Exacto. ¿O provocaba celos en él? No. Ella tenía celos de lo que él hacía. Uh-huh. Pero bueno, escuchando el caso de esta paciente, me dice que cuando la mamá le preguntaba al papá, ¿a dónde vas?, en lugar de dejarla tranquila, sabiendo que ella tenía una problemática, él decía, por ahí, no sé a qué hora vuelvo, no te preocupes. O sea, la ayudaba. O sea, esto nunca es de un solo lado, y esto es muy importante saberlo. Bueno, esto es algo que decimos en el programa en general y en Sin Máscaras en especial, que todo lo que nos sucede nos corresponde a nosotros y al entorno, porque cada uno de nosotros forma parte de no me sale la palabra, un estelio, un conglomerado de cosas donde cada uno juega una partecita que es la propia. Entonces, Clara tuvo 10 años de matrimonio y los primeros 7 fueron armoniosos. Por lo tanto, no es que a Clara se le piantó algo de repente y empezó a perseguirlo al marido. Hubo en la relación una serie de situaciones que provocaron esta inquietud. No sé, Clara, ¿qué te parece? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué opinas, Clara? Sí, hay un par de cositas también. A ver. Cuando se cumplen los 7 estos años y después de que comienza la crisis, se juntan muchas cosas. No solamente que perdemos la casa y que nos mudamos a un lugar, Córdoba es muy chiquita, pero nosotros nos mudamos a 14 kilómetros de donde tenemos nuestras actividades, sino que justo en la mudanza fallece mi papá también, de manera repentina.
Entonces es como que fueron demasiadas cosas fuertes para mí. Y Federico no me acompaña en este dolor. Incluso él me refiere que no le gustaría estar en mi lugar y que no sabría qué haría él si le hubiera pasado en mi esto. lugar sin ser acompañado. Ajá, mira. No, fueron muchas sí, cosas. Esto que contás es un agravante más, porque si la situación con la familia de Federico estaba complicada por esta invasión constante de tu suegra y digamos la confrontación que hace Federico con sus padres, que los obliga a tener que perder trabajo y casa, hay otro aspecto mayor que es la pérdida de tu padre, que por más que haya sido una persona conflictiva, es tu papá. Padre, claro. Es así. Sí, sí. Y Federico te dejó sola en este duelo, ¿no? No sé, no me queda muy claro si en ese momento ya estabas embarazada o te embarazaste después. No, faltaba un año todavía para quedar embarazada. Bueno, menos faltaba mal. un año, y durante ese año también que fallece mi papá, mi hermana tiene un aborto espontáneo. Ajá. O sea, a los poquitos meses que fallece mi papá, aproximadamente 2 meses, mi hermana tiene un aborto espontáneo, y bueno, yo presencio todo. Fue durísimo, fue un año terrible. Sí. Demasiadas circunstancias juntas, ¿no? Como para que no haya una hecatombe. Una pregunta que te quiero hacer, Clara. Sí, ¿La relación con tu suegra siempre fue como lo que nos narras en esta última etapa? No. En un principio, o sea, yo siempre sentí que desde que estábamos de novio, que no me acercaba. Porque vamos a ver, perdona que te interrumpa. Yo estoy viendo aquí que el primer personaje celoso aquí es la suegra. Sí. Ahí empieza la historia. Desde que éramos novios. Sí. Desde que éramos novios, sí. Yo percibo esos celos y incluso yo intento acercarme durante todos los primeros años a ella con buena intención, y el mismo Federico me decía que me estaban prestando el oído y que no siguiera tratando de allegarme porque no me aceptaban. No me aceptaron nunca, y cuando yo quedé embarazada del primer nene mío, ella realmente lo confirmó. O sea, no me aceptaban y no me querían en su familia. Y bueno, y hoy en día está más que confirmado ya con todas las situaciones que se vienen sucediendo. Bueno, yo lo que estaba viendo, que esto que aclara Mariló, o que pregunta, sirve para confirmarlo, y es que los celos es una modalidad vincular que uno ha aprendido en el contacto con la familia, ¿no? Porque se copian estos modelos, y en el caso de ustedes la celosa era la mamá de Federico y después la mujer de Federico. Es como que Federico busca un sustituto de la madre. Sí, consigue eso que aparentemente le molesta tanto, pero algo de lo que él haga tiene que ver con lo que encuentra, ¿no? Bueno, yo quiero meterme un poco más de lleno en este tema de los celos, porque en realidad los celos son una enfermedad vincular generada en el primer año de vida, en el momento del apego que tiene el bebé con su mamá o con la figura que lo nutre, que lo cuida, ¿no? Con la persona sustituta. Es de una, digamos, dinámica tan permanente, de una necesidad de ser reconocido el bebé en la sonrisa de su mamá, en la mirada, en la caricia, que la mayoría de nosotros no ha tenido ese primer año de apego infantil de la mejor manera. La mayoría de nosotros tampoco hemos podido ser de ese modo con nuestros hijos. En el caso de Clara, ha dedicado todo el tiempo de crianza a sus bebés
ha sido sumamente cariñosa, y creo que esto es algo muy importante a tu favor, que también te rescata de repetir la situación con tus chicos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, esto es muy doloroso porque cuando el bebé siente que la mamá está más ocupada en otras cosas que en atenderlo, lo que le causa es la sensación de no ser importante en la vida. Y esto queda muy grabado en el psiquismo de todas las personas. Y la mayoría de nosotros sabe lo que significa sentirse poco importante para los demás, porque tenemos una dolencia tan arcaica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con una situación como esta, donde los celos, la persecución, la separación inclusive ya están instalados? Lo que tenemos que ver es que debajo de esto que uno dice, yo lo quiero y quiero que esté conmigo, y él sin embargo busca a otra persona, acá hay una mentira de parte de quien siente celos, porque debajo de esa pretendida persecución amorosa hay una ira incontrolable que viene del bebé y que estuvo adormecida mientras las situaciones son compartidas. Cuando se resquebraja la paridad y aparece un momento de inseguridad, resurge aquella ira ancestral y digamos así, el destinatario pasa a ser la persona con quien estamos vinculados en el presente. Pero en realidad sería mucho más saludable para la relación, en lugar de perseguirlo, decirle que el que él se vaya y te deje te da ira. Y poder decírselo así, me enloquece de ira porque esta ira es mía, pero cuando hay una actitud tuya donde me hace sentir que no soy querida, lo siento por vos, esa ira. Entonces trata de no hacerme sentir en ese lugar porque es más fuerte que yo. Tendré que trabajarlo, tendré que verlo, todo lo que quieras. Pero eso es mucho más sincero, auténtico, y además permite una salida, porque si no la situación es enloquecedora. Uno siente que el otro siempre huye y que nosotros siempre lo perseguimos. Y es enloquecedor para los dos, ¿eh? Lo que ocurre es que se termina construyendo un juego macabro donde los dos juegan su parte, ¿no? ¿Qué te parece, Clara? Tal cual. ¿Lo sientes así como Inés lo está contando? ¿Te sientes identificada? Muchas veces intenté el diálogo, y la que propiciaba el diálogo era yo, pero Federico siempre tenía una excusa. Yo estaba cansado o no tenía ganas de hablar. Generalmente no tenía ganas de hablar. Y ponía como excusa la cantidad de horas de trabajo, que eran muchas, porque eso es cierto también. Y yo le explicaba que me hacía mucho daño esto de que no me dejara tranquila. No me dejara tranquila cuando me decía, ¿a dónde vas? No te tengo que por qué explicar. Ajá, eso mismo. Estás, no te tengo que por qué decir. Clara, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, en tu relato. Nos estamos acercando a las 12:30. Sabes que repetimos nuestro mantra en voz alta. Estás invitada a hacerlo con nosotros y con nosotras. Ahí estamos. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Un cazador iba paseando por el campo. Se sentía muy contento por el magnífico día que hacía. La temperatura era agradable. Era el día perfecto para estrenar su precioso rifle nuevo. Le había costado una barbaridad, pero sin duda había merecido la pena. Se sentía el hombre más afortunado del mundo en ese momento, andando por el campo feliz y contento. Además se sentía muy seguro llevando aquel precioso y potente rifle en sus manos. ¿Qué podía inquietarle? Todo estaba tranquilo y el aire le traía el aroma de las plantas silvestres en plena floración.
Andaba pensando en la suerte que tenía por las circunstancias de su vida. Tenía una preciosa familia, un buen trabajo, una cómoda y confortable vivienda, en fin, no se podía pedir más. Pero de repente se dio cuenta que un león seguía sus pasos mirándole fijamente, como se mira normalmente la apetitosa comida que inmediatamente uno se va a comer. Se sentía seguro a pesar de eso, ya que tenía en sus manos un potente rifle y además él era un consumado cazador. Se echó el fusil a la cara, apuntando tranquilamente ante la cercanía creciente del enorme animal. Pero cuando apretó el gatillo para hacer un blanco perfecto, notó un sonido extraño y el corazón le dio un vuelco. El precioso rifle se había encasquillado. Volvió a apretar el gatillo varias veces y nada, el rifle no disparaba. No se paró ni para maldecir, echó a correr dejando que cayera al suelo el precioso rifle, porque pesaba demasiado y ya no le iba a ayudar mucho en la huida. Corrió todo lo que pudo, pero las patas de león eran más rápidas. No vio ningún árbol cerca al que poder encaramarse y solo le quedaba dirigirse hacia el único lugar que le dejaba la maleza. Nunca había estado en ese paraje en concreto y estaba claro que conocía el terreno peor que el león. Parecía ser su territorio de caza. Llegó al borde de un precipicio y empezó a bajar por él, agarrándose como pudo a la poca vegetación que había. Menos mal que estoy ágil, pensó. Cuando se hallaba a medio camino miró para abajo y vio que otro león le estaba esperando allí, con los ojos muy abiertos y tan tranquilo como están los que esperan que les llegue una buena noticia. El hombre, colgado del precipicio, pensaba en qué podría hacer para salvarse. No podría estar allí colgado ya mucho tiempo, sus brazos se estaban cansando y por si fuera poco, de un agujero de la roca salieron unos roedores que empezaron a morder la rama en la que estaba agarrado, viendo cómo ésta cedía con cada mordisco de los animalitos. El hombre se percató en ese momento de que frente a él brotaba una pequeña planta de fresas silvestres. Con una mano se sujetó y con la otra cogió una deliciosa fresa y se la llevó a la boca. ¡Qué sabor tan dulce y agradable! ¡Qué momento de plenitud al saborear el dulce jugo de aquella fruta! De repente comprendió que ese era el momento más importante y trascendente de su vida. Lo demás ya importaba poco y además no estaba en su mano cambiarlo. Seguro que nosotros, por mal que estemos en este momento, no tenemos una situación tan apurada. Así que, ¿por qué no nos paramos a pensar en lo bueno que hay en nuestra vida y lo que podemos hacer para mejorarlo y disfrutarlo? ¿O vamos a esperar al último instante para darnos cuenta de lo afortunados que somos? Buenas noches. ¡Qué maravilla! Un león arriba, el precipicio abajo, una mano agarrada a unos arbustos que estaban cediendo porque unos roedores se los estaban comiendo. Y en ese segundo, entre lo que vendrá y lo que hubo, un manojo de sabrosas fresas. ¡Qué momento! Este es el momento. Evidentemente viene de muy arriba. Es la crónica de un ángel. Y ese es el valor que tiene esa campana, ese tintineo, ese titilar de la campana que suena de vez en cuando, de cuando en vez, en la voz de la noche, y de la que no hacemos comentario alguno, casi nunca, salvo excepciones como esta, donde explico que esa campana viene a significar ese momento sagrado donde los monjes estaban trabajando en el campo, los ganaderos con sus animales, las mujeres en sus cocinas, los sacerdotes en sus rezos y los pobres en su mendigar, y las campanas de los campanarios sonaban, titilaban, para que en ese instante todo el mundo parara por un momento, respirara
se sintiera vivo y mirara hacia el cielo en un acto de agradecimiento por respirar, por poder respirar, por estar vivo, en esa conexión con lo divino que continua y constantemente perdemos y olvidamos. Esa es la idea de la campana cuando suena la voz de la noche, que te acuerdes que estás viva, que no sé lo que habrá arriba, ni siquiera lo que habrá abajo, si acaso estás colgada o colgado de una rama, pero que agarres esas fresas y que te las comes. Inés, seguimos. Sí, bueno, volviendo al caso que estamos viendo de cómo nos insertamos en una relación, cómo vivimos el cariño o el desamor y cómo resonamos todos con la historia de Clara, porque todos necesitamos amor, todos los seres humanos. Y tenemos tan pocas herramientas para acceder al amor, que siempre se lo estamos pidiendo a otros, ¿no? Y le estamos pidiendo al otro que nos quiera como quizás no nos hemos aprendido a querer a nosotros mismos. Con lo cual es difícil que el otro pueda satisfacer esa demanda porque no le damos un modelo, ¿no? Entonces estas situaciones donde aparece uno tan desguarnecido, tan absolutamente con la situación incontrolable, desvalido, estas son situaciones maravillosas que la vida nos pone por delante, porque es donde se quiebra todo lo que pensábamos que tenía que ser. Ustedes piensen que hay gente que para sentir que es feliz compra cosas y se siente importante porque se sienta en una 4x4, porque compró una casa linda, porque viaja al exterior y pone en eso su importancia. Cuando en realidad el alma grita desde cualquier otro lado porque no se cubre ni se sacia con esas cosas materiales. Ahora, cuando el alma está saciada, las cosas materiales se disfrutan, o si no están, se disfruta también con las fresas, por ejemplo. Acá lo que me gustaría que tomáramos en cuenta, Clara, es este papel de la esposa amante, que esta es tu máscara, esto hace que vos seas buena y que tengas que reclamar que el otro se porte bien con vos porque vos sos maravillosa como esposa y madre. Y si te bajás de ese escalón y respirás hondo y le decís a Federico, mira Federico, hasta aquí llegó mi amor. Yo me doy cuenta que hemos tenido errores, los dos. Tratemos de ver cómo hacer para ser felices, porque eso va a ser bueno para nuestros hijos. Vos trata de hacerlo por tu lado, yo trataré de hacerlo por el mío. Y cuando nos encontremos para hablar, tratemos de poner lo mejor que cada uno tiene. Tratemos de encontrarnos. Para escuchar al otro. Clara, te escucho. Clara. Sí, estuve escuchando. Por ahí hay un poquito de interferencia. Ah, mira. Sí, por el momento se hace difícil el diálogo. Nos tendremos que sanar un poco porque las discusiones por mensaje de texto siguen y al principio de esta separación era yo, seguía siendo la acosadora. Pero en este último tiempo, precisamente con las vacaciones de invierno, para mí han sido 5 semanas. Claro. Que no lo he visto todos los días, me ha servido mucho para desprenderme, para tranquilizarme, y ahora el que empezó a acosarme con los mensajes es él. Ah, sí. No sé por qué. Y porque esto es par polar, ¿no? Por eso decíamos que la persona que persigue al otro, el otro se escapa, pero cuando vos dejas de perseguirlo se da vuelta y te empieza a perseguir él a vos, porque lo que está instalado en el vínculo es la persecución. En lugar de poder encontrarse amorosamente, se encuentran huyendo uno del otro, no importa quién, cuándo, uno empieza primero y el otro lo sigue después.
pero este es el modo de vincularnos codependientemente, que es poniendo el centro de poder fuera de nosotros. En realidad, el ser humano es un ser sagrado en cuyo interior, como dice Ansel Grum, hay un manantial de luz. Y que en la medida que salimos de esas cáscaras en las que nos movemos habitualmente y podemos entrar y pedir a ese centro sagrado que nos dé la pista de cómo seguir, empiezan a aparecer caminos que realmente nos convierten en seres libres. Pero es un camino, es un proceso, no es nada sencillo. Habiendo hijos, esto se complica mucho más porque hay factores de poder que se hace uno contra, digamos, juegos de poder que hacen uno contra el otro, y eso dificulta enormemente el encuentro. Pero lo que a mí me parece interesante es que podamos ver que no es Clara la culpable de la separación, que esto es un modelo de vínculo que está seguramente marcado por las historias familiares de ambos, y que empezar a crecer y a desarrollarnos y a encontrar un modo de ser más armonioso es el trabajo de la vida. Y algunos tenemos el trabajo con la salud, otros lo tenemos con el trabajo en sí, y otros con la pareja, pero todos somos seres imperfectos, incompletos y en camino de evolución. Y esto por lo menos tiene que dar la tranquilidad de que no somos excepciones. Todos los seres humanos somos complicados, pero también es cierto que hay un camino de luz y de posibilidades que cuando uno está en el medio del nudo no lo ve, pero está. Clara, yo quería hacerte una pregunta. De todo lo que te ha sucedido, y con tus hijos en medio, como bien has dicho, ¿qué es lo que más culpa te produce en este momento? ¿De qué te sientes culpable? De los celos y de la persecución, porque él niega las situaciones que para mí estuvieron muy claras de infidelidad. Él las niega, entonces a mí me cabe la duda si soy yo la que realmente ve donde no había, y si no fue así, eché las cosas a perder yo. Ahora, hay algo que me gustaría decirte. En la relación, Federico te ha sido infiel, aunque más no sea con el abandono, ¿no? Dejándote sola. Eso es una infidelidad al vínculo amoroso. El desamor es una infidelidad. Entonces, a lo mejor no ha habido otra mujer, o a lo mejor ha habido otras mujeres no significativas, pero ese abandono vos lo sentiste y es real, ¿no? Entonces, la culpa sería bueno que pudieras liberarla, porque vos estás criando a tus 3 hijos, y si te hartás, tenés que seguir criando a tus 3 hijos. En cambio, a él se le pusieron difíciles las cosas y se fue. Cosa que es una manera más sencilla de resolver el problema, ¿no? Entonces, con toda esta dificultad, con esta persecución, esta es tu parte de la relación. Él puso la suya. Son los dos responsables. Ahora, culpable. Claro, pero se siente, Inés. Ese es el tema de Clara. Justamente esa fue la consulta. Ella siente que ella fue la causante de esta separación y ella se siente culpable por esto. Y a mí me parece que vos fuiste la que hizo el escándalo, digamos, pero la separación la produjeron los dos. Y esto es bueno que lo sepas, porque con este sentimiento de culpa lo que haces es buscar que él te perdone, y en lugar de perdonarte te castiga, porque la culpa busca un castigo. Y en realidad acá no te tiene que perdonar él, te tenés que perdonar vos por no haber encontrado una forma mejor
de resolver el entuerto, digamos. Sí. Sí. Es difícil. Veo a mis nenes que sufren mucho porque, bueno, están acostumbrados a esto del cariño. Siempre he sido muy, muy cariñosa y quizá los he atendido de más porque son niños muy, muy demandantes y sufren mucho. Esto de 2 casas, 2 situaciones muy diferentes, 2 tipos de contención y de atención muy diferentes y de flexibilidad también. Y por este lado también me siento mal de verlos a ellos así. Y amar a mi beba sobre todo, que no va a conocer lo que es una familia completa, con un papá y una mamá presente todos los días. Si bien nos separamos cuando ella tenía 7 meses, la ausencia de él se empezó a notar cuando la bebé tenía 3 meses, y la crisis fuerte vino cuando ella tenía 3 meses y tenía una mamá absolutamente quebrada, amamantándola, y yo siento que le transmití toda esa angustia a la bebé. Sí. Ahora, esa angustia vos la tenías. ¿Cómo hacías para disfrazarte de mamá contenedora viviendo una situación tan caótica? Y acá es donde yo quiero aliviar un poco tu responsabilidad, porque si bien el momento del apego infantil es tan importante, es la mamá la que está con su bebé mirándolo a los ojos y acariciándolo. Para que la mamá pueda hacer eso tiene que haber un papá que le dé seguridad a esa mujer. Si ese papá no da seguridad, los dos están fallando a ese momento del bebé. Ahora, por otro lado, si un bebé tiene una dificultad así con sus padres, también ese bebé vino a hacer esa experiencia. Lo importante es que los seres humanos salimos de un útero materno que es todo paz y de pronto abordamos un mundo caótico y no sabemos qué hacer. No tenemos ningún manual para empezar eso. Acá tengo unas palabras que dice Rebecca West, que dice que tras la paz sin mareas de la existencia prenatal, el niño nace en un mundo de experiencias físicas incómodas y controles terroríficos e incomprensibles. Tiene que golpear con las manos y maquinar maldades contra todos sus agresores. A veces uno tiene que hacer una experiencia difícil para aprender a defenderse en la vida. Claro. Y eso no es tu culpa, porque cuando nosotros sentimos que somos culpables por lo que le pasa a nuestros hijos o a nuestro entorno, es porque estamos parados en un lugar de omnipotencia, suponiendo que tendríamos que haberlo hecho bien y que no lo hicimos porque no hemos querido. Y lo cierto es que si no lo hicimos es porque no pudimos. Por lo tanto, lo único que resta para empezar un camino de recuperación es abrazarte con todo el amor del que seas capaz y perdonarte estas cosas que no salieron tan bien como te hubiera gustado. Es doloroso, pero esto es lo que nos sucede a la humanidad en crecimiento. Unos de una forma, otros de otra. Todos tenemos que atravesar el cambio con dolor, con dificultad. ¿Cómo lo sientes, Clara? O sea, ¿te va a servir algo? ¿Te está sirviendo de algo? Me sirve mucho y bueno, a lo largo de este tiempo que me he ido comunicando con Inés, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho todos los mails y bueno, la contención, porque Inés también me contenía. Claro. Y se lo agradezco muchísimo. Claro, claro. Gracias. En realidad fue un placer hacerlo, así que yo te agradezco a vos. Bueno, Clara, ¿algo más nos quieres decir para terminar? Les quiero mandar un beso enorme a los dos y bueno,
A vos, Mariló, recién te conozco, pero bueno, Inés la he ido conociendo y que la quiero mucho. Y que muchísimas gracias por todo. Gracias a vos. Realmente fue muy lindo tenerte con nosotros y cualquier cosa, ya sabes, me puedes seguir escribiendo sin ningún problema. Gracias, Clara. Un beso enorme. Un beso grande y suerte, mucha suerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, buenas noches, cariño. Buenas noches. Inés, ¿qué joyita tienes por ahí? No, quiero compartir con ustedes esto que es que el odio no es tan malo como parece. A veces, hasta que no se descomprime totalmente el odio que guardamos adentro, no puede aparecer nuestra capacidad de amar. Yo doy el ejemplo de una enorme damajuana que tiene un corcho muy sólido y contundente. Ese corcho es el odio acumulado. Y en la damajuana está todo nuestro capital amoroso encerrado sin poder expresarse. Cuando podemos largar el odio auténticamente, y si no, para no dañar al otro con nuestro odio, escribirlo, gritarlo en la soledad, desprendernos de eso, a veces hasta hacer un ritual, escribiendo una carta llena de odio hacia la persona que creemos que nos lo causó, y después quemarla y entregársela al cosmos para liberarnos de ese contenido tan oscuro. De ese modo aprendemos a comunicar después nuestra insatisfacción con palabras más socializadas, y podemos decir: me siento así, lo que a mí me pasa es, estoy llena de ira, estas actitudes tuyas yo las percibo como. Hacerse cargo de lo que pasa dentro de uno y poder decirlo con las palabras más armoniosas, pero sin dejar de expresar el sentimiento que nos acoge, ¿no? El otro es tan solo nuestro par polar. Siempre nos encontramos con quien estamos necesitando para descargar esa situación complicada o conflictiva. Está ahí, el otro está ahí enfrente, con lo necesario para que yo pueda hacer mi trabajo de autotransformación, el mío. Cuando lo termine de hacer, vamos a ser amigos seguramente, pero a lo mejor ya no nos necesitamos uno al otro. Podemos quedar para siempre en una amistad a la distancia. Jung dice: lo destructivo para el amor no es la existencia de sentimientos oscuros, sino más bien el que intentemos alejarnos de ellos. Esto es muy valioso, porque cuando disimulamos, nuestros sentimientos oscuros salen por algún lado y el otro igualmente los percibe. No, además es que esas cosas se notan. Sí, se notan. Se notan. Vamos a ver, Inés, tenemos nuestra página web, sí, la de la radio, continental.com.ar. Uh-huh. Hay una sección dedicada a comentarios. Sí. Tenemos 198 comentarios ahora mismo. El último acaba de llegar hace escasos minutos. Dice: estimados amigos de La Voz de la Noche, cuando uno critica mucho a alguien, ¿es porque esa persona es un espejo nuestro? Uh-huh. ¿Será que hay que disminuir el ego? Bueno, quisiera saber su opinión, ya que si todo lo que pienso de otras personas lo tengo, vaya. Así es. Qué buena la situación de desilusionarnos de nosotros mismos. No, lo que pasa es que ahí te aterrorizas, porque cuando tú tomas cierta conciencia, uh-huh, hay momentos en los que ya hay ciertas licencias que no te puedes tomar. Así es, totalmente. Y te quiero decir que cuando dices, todos somos hijos de Dios, y dices, si este me lo voy a encontrar en el otro lado también. Uh-huh. Una vez un rabino, en una charla sumamente simpática, hizo callar a uno de los presentes y dijo: aunque no lo crean, también es hijo de Dios. Como diciendo, es insoportable y sin embargo también es hijo de Dios. Lo que ocurre es que lo que es de Dios
no es lo que mostramos, es lo que está dentro de cada uno de nosotros, y ahí todos festejaríamos si nos unimos desde ahí. Pero la cáscara, el ego, la personalidad tiene tantos vericuetos incómodos para los demás como los demás para nosotros mismos. Así que cuando nos enojamos mucho con alguien, cuando criticamos mucho al otro, tenemos que saber que somos implacables también con nosotros mismos. Decía Jung que cuando describimos al otro, no estamos hablando del otro, sino de nosotros. Así es, así es. Por eso es que esto de la sombra es algo maravilloso, porque si yo me veo horrible, y ya me puedo permitir pensar cosas espantosas del otro, porque son las cosas horribles que tengo yo. Nos parecemos mucho. Y entonces no estoy ofendiendo a nadie, estoy viendo algo de la condición humana. Inés, estamos en los últimos minutos que vamos a compartir, por lo menos hasta dentro de una temporada, que repetimos a nuestros oyentes. Inés se va a tomar de descanso para ella y para lo que ella siente que tiene que hacer ahora. Y yo quisiera que esta noche nos regalaras la afirmación. Sé tú mismo, no importa cómo. Que en el caso de llevarlo a uno mismo sería soy yo mismo, yo misma. Soy yo mismo, yo misma. No importa cómo. No importa cómo. ¿El fin justifica los medios? No. Cuando soy yo mismo, lo que sale siempre es bueno. Por eso no importa cómo va a salir. Es no importa cómo, no como el medio, sino como el fin, como en este caso. Fin, sí. Y ya que estamos cerrando, quiero decirles que me voy a quedar un ratito más en el programa, porque como es mi último día, estoy como aquerenciándome a pesar de tener que irme. Pero quiero darles las gracias a todos, porque a mí también me han ayudado a crecer. Cuando uno se ocupa del otro, se está ocupando de sí mismo. Y esto ha sido bueno estos 3 años largos, 3 años y medio largos, y bueno para mí y para mi crecimiento espiritual también. Así que muchas gracias a todos y a todos esos oyentes que me han escrito, entre ellos Ricardo Cruzeira, mi querido amigo. Infatigable, Ricardo. Mi querido amigo, como tantos otros, Juli, tantos otros. Bueno, no quiero dar nombres porque si no me voy a quedar con... Claro, porque si no se quedan fuera algunos. Exacto. Bueno, eso, gracias y nuevamente gracias, Marilo. No, a ti, por Dios, a vos. ¿Soy yo misma? No importa cómo. Huellas de lo Sagrado, con Marly Cuenans. Nos adentramos en nuestras huellas de lo sagrado, entrando en esta última hora de La Voz de la Noche, como siempre, con Marly Cueners. Buenas noches, Marly. Hola, buenas ¿Qué noches tal? a todos. Marly, hoy vamos a hablar de un... Bueno, antes de nada, Savabona. Savabona. ¿Y yo qué tenía que responder? ¿Cómo era la respuesta? Shikova. Shikova. Savabona significa yo te respeto, yo te valoro y tú eres importante para mí. Y Shikova significa... Entonces yo existo para ti. Yo existo para ti. Es una buena manera de empezar el programa. Lo voy a apuntar, fíjate. A mí me toca el Shikova. Oye, Marly, vamos a ver, ¿qué pasa cuando Obama le dice a miembros de su ejército que tienen que ir a la guerra? No, yo creo que Obama no va a dar esa orden, pero bueno, si la tuviera que dar, si la tuviera que dar, y esos miembros de su ejército dicen que no quieren ir a la guerra, que no quieren ir a matar. Eso me hace recordar una historia, un trecho, una parte del Bhagavad Gita, que es hace parte de un libro épico de la India que se llama el Mahabharata. Y es justamente eso. Arjuna es el arquetipo del guerrero. El guerrero es, digamos así, nuestra energía masculina, cuya función es que nadie
te invada, pero que tú tampoco invadas, que haya respeto. Savabona de nuevo. Entonces, Arjuna está metido en una guerra. El Mahabharata son montones de guerras. Todo el tiempo ese libro habla de guerras porque está hablando en realidad del enfrentamiento entre el bien y el mal. Y en ese momento Arjuna tiene por delante, del otro bando, están sus primos, están sus tíos, está su familia, está gente a la que él quiere mucho y gente de su infancia y de su familia. Y entonces él no quiere ir a la guerra porque no quiere matar a nadie. Y Krishna, que es la parte de Dios, según la mitología hindú, es la parte de Dios que se acerca al hombre, que enseña al hombre. Y de ese diálogo entre los dos nace el yoga, que quiere decir unión, justamente. Entonces, toda la conversación lo que trata es que Krishna quiere convencer a Arjuna que vaya a la guerra, aunque del otro lado estén sus primos y sus tíos. Y que quien tenga que morir en esa guerra va a morir con él o sin él. Eso es lo que le dice Krishna. Krishna es lo que le dice a Arjuna. Porque lo que quiere transmitirle es que él no es el guionista de esa guerra, que esa guerra tiene que ocurrir porque las energías lo están pidiendo así. Y por otro lado, también lo que está ocurriendo es que su intervención no va a alterar el resultado y que él, como es guerrero, le toca ir a guerrear. Entonces, en un pasaje de esa conversación se cuenta... Es decir, pasa lo que tiene que pasar. Exactamente. Y cada uno interpreta el papel que tiene que interpretar. Exactamente. Eso es un poco el resumen. Sí, el resumen es que tú tienes una función y que te toca cumplirla, pero que tú, aunque hagas el acto, el resultado del acto no te pertenece a ti. Entonces hay un pasaje aquí en que Arjuna tiene un primo a quien llaman el rey ciego, que representa el ego. Y Arjuna representa la devoción a Dios, el contacto con Dios. Y entonces ambos, está cada uno de un lado de la guerra, y ambos quieren los favores de Krishna, quieren los favores de Dios. ¿Qué ocurre entonces? Que hay una ley dentro de los guerreros, que el primero que llegue al Dios recibe sus favores. Entonces, claro, el primo, el rey ciego, que es mucho más listo que Arjuna, porque Arjuna tiene otras prioridades. Este es como más dedicado a las cosas del mundo, es el ego, es el que quiere ganar el poder del mundo, etc. Entonces, este llega primero que Arjuna. Pero resulta que Krishna está durmiendo y tiene que esperar. Y entonces aparece Arjuna también. Y este se impacienta, el rey ciego, y acaba entrando en el cuarto donde está dormido Krishna. Y se sienta directamente al lado de la cabeza de Krishna. Y en cambio Arjuna va a los pies de Krishna en actitud de devoción, junto a las manos, y está ahí aprovechando el privilegio de estar a los pies del Dios y en pleno acto de devoción. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que Krishna abre los ojos y ve a Arjuna a sus pies en plena devoción. Y entonces empieza a hablar el rey ciego, el primo, son primos los dos. Y le dice, yo llegué primero y por la ley de los guerreros tienes que apoyarme a mí. Entonces Krishna muy lentamente le dice, tengo una cuestión, una duda. No dudo que tú hayas llegado al primero, pero yo estaba durmiendo y cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a Arjuna, a mis pies. Entonces, aunque hayas llegado antes, yo no te vi y el primero que vi es Arjuna. Y le dejo a él, por ser más joven, que escoja entre dos cosas, o mi apoyo o el apoyo de mis ejércitos invencibles. Entonces Arjuna le dice,
sin dudar ni un momento, yo te escojo a ti. Con lo cual el otro se queda encantado porque se queda con los ejércitos invencibles. Claro, él representa el ego, los valores del mundo, los valores del hombre, y el otro representa los valores espirituales y divinos. Con lo cual cada uno se quedó con lo que quería. Y de hecho este se queda con el poder terrenal y el otro con el poder divino, el poder sutil, el poder del amor. Y claro, el Mahabharata de luego es muy largo, con lo cual al final de la guerra ya se puede suponer que quien gana es Arjuna. Vamos, gana el bien, gana el Dios que está con él. Pero vamos, pasan por miles de historias. Pero lo interesante de la cosa es como el ego, aparte de ser más hábil en las cosas del mundo, se sienta al lado de la cabeza del Dios. O sea, es la cosa del pensamiento. Del intelecto, de sacarle a las cosas su provecho terrenal, ¿no? En cambio el otro está representando la conexión. Por eso te digo que Obama haga lo que haga, esos dos personajes los tenemos dentro. Tenemos el ego y tenemos nuestra parte espiritual y devocional. ¿Y qué papel ocupa la evolución de una persona cuando, por ejemplo, en el caso de la agresividad, en el caso de hacer el mal y de propiciar el mal y de alimentar el mal? Y una persona tiene una evolución y decide que ya no va a entrar en ese terreno, no va... O sea, que se haga desde un lugar de conciencia, ¿no? El decir, no, yo ya no... Gente, expresidiarios, gente que ha sido, por ejemplo, en el caso de España, de la ETA, ¿no? Y que ya decide que no es por ahí, que no ese es el camino. Claro, pero eso tienes que tomar conciencia. Nosotros cuando estamos en nuestros automatismos, estamos muchas veces haciendo unos daños espantosos absolutamente sin darnos cuenta. Vamos, eso nos pasa a todos. En el momento en que no estamos absolutamente conscientes, entras en una actitud y un pensamiento automático. Hombre, no hay más que pensar en los padres. ¿Cuántos errores hacemos? Porque no estamos absolutamente conscientes del respeto que estábamos hablando en el programa anterior. Entonces, cada vez que tú no estás consciente, entras en el automático. ¿Y el automático qué es? La historia que tú has tenido, las cosas que te han pasado, las ideas que te han inculcado. Y si tú no las llevas a un análisis consciente, se van repitiendo y repitiendo sin parar. Entonces, por eso la gran parte de la agresividad es eso, es una cosa aprendida, es una cosa que tú te ha entrado por los poros y la has hecho tuya y sigues manifestando aquella misma conducta sin analizarla, porque si tú cuando empiezas a analizar muchas veces estás en manos de rabias, de resentimientos, en fin. Y eso es lo que estamos hablando de crecimiento personal, es el tratamiento de todo eso, desde el punto de vista psicológico, psíquico, porque claro, ¿dónde empieza y dónde acaba lo que es la psique y lo que es tu parte espiritual? Eso está unido, no hay una separación. Bueno, y con lo que estás contando, la historia que acabas de narrarnos, ¿qué papel ocupa los que provocan y alimentan las guerras y los genocidios y los que alimentan la paz y el amor? O sea, resulta que es que aquí nadie tiene responsabilidades. Todo es como tiene que ser. Bueno, ese es el gran cuestión. Y los niños se tienen que morir de hambre, las mujeres tienen que ser violadas y matadas por sus exmaridos, los hombres tienen que ir a las guerras porque es lo que tiene que ser. Entonces el mundo es lo que tiene que ser. Esa es la gran cuestión entre Occidente y Oriente. O sea, Occidente es la acción y Oriente es tú ves en la India la pasividad que hay en las cosas materiales. Por lo menos había, porque hoy día la India es otra cosa ya. Entonces, Occidente es el hacer continuo y Oriente es el estar. Entonces estás pensando en la otra vida, que esa vida no tiene ninguna importancia, pero es la unión de las dos cosas. Tenemos dos hemisferios, ¿para qué? Para unirlos. Es la unión de ambas cosas. O sea, no es que... Es que estamos hablando aquí de una cosa muy profunda, ¿eh? Porque este texto de la Bhagavad Gita es justamente la acción que tú tienes que hacer en el mundo, pero ¿desde qué intención la haces?
O sea, Arjuna va con la idea de que puede matar a sus parientes y por eso no lo quiere hacer. Pero en realidad no es él el que lo determina. Esa es la otra manera de pensar. Es como la historia de los caramelos. ¿Ya la hemos contado aquí alguna vez? No, creo que no. Es el tío que tiene 100 caramelos y hay 10 niños. Y dice, ¿cómo la repartimos? ¿Por la ley del hombre o por la ley de Dios? La ley del hombre, 100 caramelos, 10 niños, 10, 10, 10, 10. La ley de Dios, 3 para ti, 20 para ti, nada para ti, 4 para ti. ¿Y por qué esa es la ley de Dios? Claro, porque depende de la apertura que tú tienes a la vida y a la abundancia y a recibir. Hay mucha gente que está continuamente pudiendo recibir y está cerrada a recibir. Entonces, es una ley de energía. La energía es así, tú tienes una apertura absoluta a la belleza y vas a ver belleza en todos los lados. Tienes cerrada tu cosa a la belleza y estás continuamente con el sufrimiento, es lo que te vas a encontrar. Y esa predisposición es la que configura tu vida. Entonces estamos hablando de una filosofía que es mucho más que todo eso. Porque es el momento de que yo actúo, pero no soy yo realmente, no es desde mi ego, no es desde mi condición humana que estoy actuando. Y eso es otra forma de pensar, que es la solución para estar aquí, porque si no, no puedes aceptar ni muertes, ni enfermedades, ni guerras, ni tragedia de ningún tipo. Hoy estaba hablando con un amigo cuya madre está con una enfermedad terrible y rápida, y me estaba diciendo que teóricamente él tenía todo muy bien colocado, porque además se dedica a eso, a cuidados terminales, pero que cuando le toca cerca, que no es lo mismo, porque esa es la gran lección, es cuando tú puedes aceptar ese tipo de cosas sin quedarte resentido. Tenemos en la línea telefónica una oyente, Vera. Buenas noches, Vera. Hola, buenas noches, Mariló y ¿Cómo Marley. estás? ¿Qué Muy tal, bien, Vera? y vosotras, que encantada de oíros, además, un placer para mí. Gracias, Vera. Querías hablar con Marley, ¿verdad? Sí, con respecto, por ejemplo, a lo que está haciendo alusión de ese amigo que se siente afectado. Precisamente yo lo he podido vivir en mi propia piel, esa experiencia, y efectivamente es así. Hasta que tú no aceptas eso, y aunque por mucho que te trabajes, cuando la aceptas realmente hay una paz muy grande, muy grande. ¿Cuál fue la experiencia que has vivido, Vera? Pues he tenido pues con mi mamá precisamente, que ella pues en el año 2002 se fue físicamente, pero a mi lado está siempre, porque bueno, en el momento en que ella cayó con una demencia senil, pues bueno, era muy difícil vivirlo. Tú sabías y comprendes que es un paso, que es el cuerpo que se va y que queda su energía, pero estamos tan aferrados, o sea, nuestra mente nos puede la mente. Ese es nuestro problema, que estamos identificados con el cuerpo. Estamos tan identificados que es increíble, porque es que nos cuesta dejarlos ir, y yo lo he vivido con mi mamá, y cuando le dije en el hospital, porque además fueron horas nada más de un día para otro, le dije que, bueno, lloré, pues lógicamente a lágrima partida, porque lloras en esos momentos, aunque sepas que es un paso que hay que dar, te cuesta. Y bueno, y le dije que podía irse tranquila, que se fuera en paz, que era lo de ella, había hecho lo que tenía que hacer, era su momento, lo acepté en aquel momento, y bueno, fue después mágico porque, vamos, durante más de 7 u 8 meses yo estaba, bueno, como flotando con una luz, una fuerza impresionante. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Sí, la sentía en mi cuerpo, o sea, la energía de ella la sentía apoyándome desde la espalda, o sea, increíble, fue algo que hay que sentirlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, muchas personas dicen, bueno, ¿cómo vas a estar tan a gusto cuando se va un ser querido, no? Pues es porque sabes que se va, o sea, con conciencia, porque se fue, a pesar de su demencia, se fue conscientemente de que se marchaba, o sea, ella no quiso que le pusieran ni alimentación por sonda ni nada, o sea, con gestos y todo al médico en último momento, diciéndole que no, que ella que estaba allí para pasar aquel momento y que se iba a ir, o sea que muy bien, fue una experiencia, pero claro, después de que te trabajas, si no te trabajas
te queda esa rabia, ese dolor, no sabes, estás luchando. Hombre, si estás solo en el ámbito de aquí, realmente la cosa no tiene salida ni solución. No. Y no la entiendes y te rebelas contra ello, cosa que es natural. Claro, y porque a mí, en fin, la mente, lo que decimos siempre, que nos pasa malas jugadas, pero a pesar de todo, cada día es un trabajo, a pesar del crecimiento personal, de trabajarte y tal, tienes que hacer una meditación diaria porque si no, te cuesta mucho, está todo muy espeso, por lo menos yo lo siento espeso. A lo mejor otras personas no, pero estás todo el día usando la mente, porque la tienes que usar, ¿no? Lo que decimos, el ego del trabajo, de tu vida cotidiana, de los problemas, de las noticias, de todo, y bueno, apagar el motor de la mente es muy duro. Desde luego. Y darnos el permiso para... No, pero eso es lo importante, que hagas una interrupción todos los días para conectar contigo misma, ¿no? Sí. Es muy importante. Es muy importante. Porque todo está montado como para distraerte de ti misma, para llevarte a otras personas, a otras cosas, a dar más importancia a determinadas cosas y pierdes tu capacidad de discriminar lo que es importante de verdad. Sí. Esa es la realidad, la pura realidad. Oye, Vera, dime. ¿Ahora mismo ya sientes esa conexión de vez en cuando con tu madre o ya no? Digamos que en algunas ocasiones, si yo, por ejemplo, estoy en mí, como digo yo, cuando hago la meditación constante y prácticamente diaria, porque muchas veces pues te la saltas porque no puedes, pues sí que siento la conexión con ella. O sea, es una presencia que hasta en los gestos, en mi forma de ser, porque yo fui pues una persona que siempre por la forma, pues bueno, pues muy pirucho, ¿no? Y a veces me encuentro haciendo cosas en casa y hablando con ella mismo, porque es como, sí, ya lo sé, sí, ya, o sea, que veo que me induce la inercia de ella en mí. Claro, pero ella en tu mente está viva y puedes seguir conectando con ella de la misma manera. De la misma manera, o sea, es que a veces estoy comiendo, hablando y vamos, constantemente en el día te salen frases, te salen gestos que vamos, inconcebibles en mí, porque yo no era de estar tan apegada en casa, porque yo siempre estuve más bien fuera de casa trabajando. Entonces, bueno, pues la que estaba era mi hermana y podía ser la que tuviera más gestos y más reacciones con ella, pero es todo lo contrario, ¿no? Digamos que mi hermana no se ha trabajado a nivel de crecimiento interior, y ella, pues bueno, pues estuvo sufriendo pues casi 3 años la muerte de mi madre, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues bueno, en todo momento, pues muy entera y no estás así como quien dice, con una felicidad ahí cantando y brincando, pero sí con una paz y una serenidad muy muy buena. Es muy importante que las y que personas... me ayudó en todo momento, o sea, porque aunque te sientes que te queda un vacío, que es como si cayeras a un abismo, ¿no? Por otro lado, es como si alguien te estuviera levantando por la espalda y una energía que te está diciendo que estás fuerte, ¿no? Que estás conectada. Uh-huh. Estupendo. Muy bien, Vera, te agradecemos mucho tu aportación al programa. Bueno, y yo gracias a vosotros, porque hace muchos años cuando llamé a este programa, pues estaba yo muy, no soy la mujer que os llamé. Adiós, gracias. Adiós, gracias a vosotros, además. Cuando el programa se hacía en España. Sí, en España, sí. En el año 97 yo intervine en las ondas de la noche con la gran suerte que yo no dormía por la depresión, llamé al programa, me cogieron en antena y aquella misma noche pues me llamasteis y intervine con mi depresión. Y recuerdo que tú mismo, Mariló, me habías dicho, porque tenía la ciática, lumbociática, y dijiste, pues eso es un problema de, como me dijeras lo de la ciática, que era de orgullo o algo así, o... de hipocresía, no me acuerdo bien, ¿no? El problema que tenía de enfermedad y la depresión. Y a raíz de eso, pues bueno, te conocí a ti, viniste a Coruña a hacer cursos y por ti conocí el juego de la atención, el que practicas con Marley, y bueno, y hasta aquí llegué, y bendita sea la hora. Bueno, te agradecemos mucho tu aportación. Gracias a vosotros. Un beso fuerte. Enhorabuena. Mucha suerte. Gracias. Gracias a vosotras. Enhorabuena por la diferencia. Gracias a ti, sobre todo, Marley. Un beso muy grande. Un beso grande. Igualmente. Gracias. Bueno, qué bien que pusimos unas semillas, ¿no? ¿Verdad? Da mucho gusto ir a ver el resultado hace 8 años después, ¿no? Del 97, no más. No más. 12 años hace 12 después. años. ¿Puede ser eso? Sí. 12 años ya. Bueno, Marley.
Venga. ¿Hace cuántos años nos conocemos? 20, pero el programa de radio no era del... No sé. Sí, 12 años. Madre mía. 12 años, llevamos 3, casi 4 en Argentina. Es verdad. Estamos haciendo el 4º año en Argentina, así que... Bueno, Marley Quenners, que nos vamos. Venga, bueno, un que beso. nos vamos, que te vas. Buenas noches. Un beso grande, noches. chao. Que fui al cole, iba un poco asustado. No te preocupes, cariño, dijo mi mamá. Enseguida tendrás amigos. Mi compañero de mesa se llamaba Fabián. Me gustó enseguida. Sonreía todo el tiempo. Pronto íbamos de la mano a todos lados. Nos sentábamos juntos en el comedor y dormíamos la siesta en el mismo cojín. A Fabián le gustaba jugar a los castillos y era un príncipe valiente. Y yo la princesa de la torre. Otras veces él jugaba a que era un soldado y yo su enfermera. Un día Fabián no vino al cole. Yo estuve esperando todo el día. Le guardé el sitio para que ningún niño se sentara a mi lado. Al día siguiente Fabián tampoco vino. Yo estaba un poco triste y miraba su colgador vacío. ¿Dónde estás, Fabián? ¿Dónde estás? Le pregunté a las maestras, pero no me supo contestar. Por fin un día llegué al cole y Fabián estaba allí. Vino corriendo y me dio un abrazo bien grande. Fabián había tenido varicela. Mira, me dijo, y me enseñó 2 marquitas que le habían salido bajo el ojo. Parecían 2 lágrimas. ¿Me has echado de menos?, me preguntó. Claro que sí, le dije, con una sonrisa. Pues, ¿sabes qué te digo? Que no nos volveremos a separar nunca. Cuando sea grande, tendré una casa y tú vivirás conmigo y tendremos muchos niños. A mí me pareció una idea estupenda y le dije que además yo quería tener un conejo y un loro. Y yo seré conductor de autobús, dijo Fabián. Y yo seré maestro, dije yo. Y cenaremos pizza todas las noches, dijo Fabián. Y tomaremos muchos ketchup, dije yo. Eso, dijo Fabián riéndose. Y entonces hicimos una carrera y Fabián ganó, como siempre. Hay que encontrar amor en el mundo. Un curso de milagros con Grace Nowell. Hemos estado desde el pasado mes de febrero que comenzáramos la nueva programación de La Voz de la Noche, terminando nuestro programa con un curso de milagros. Hemos querido ir poco a poco conociendo las lecciones, realizando los ejercicios de una manera no muy ortodoxa, ni como lo dicta el libro, pero al hacerlo semanalmente y a través de las radios podéis imaginar que yo he tenido que reestructurar todo para hacerlo factible a la audiencia y además a muchos de vosotros, a muchas de vosotras, a muchos de ustedes que no tienen seguramente el libro de milagros, un curso de milagros. Este trabajo, esta labor la está realizando con nosotros la maestra Grace. Buenas noches. Hola, buenas noches. Grace vive en Wisconsin, en un centro dedicado al estudio de un curso de milagros y a la práctica de un curso de milagros.
y está con nosotros desde hace ya varios meses. Yo la propuse la semana pasada que hiciéramos un resumen las próximas semanas para la gente que empieza o la gente que quiere volver a realizarlo y hacerlo de otra manera, de otro modo. Nosotras incluso ya tenemos otro ritmo porque hemos entrado en otra dinámica, le hemos encontrado como la forma al zapato. Grace, hoy vamos a hablar de las 6 primeras lecciones. Sí. ¿Cuál es la idea? ¿Qué quieres destacar? Bueno, yo quiero leer los títulos de las 6 primeras lecciones. Primero quiero decir que el curso de milagros es un libro que está diseñado, es una comunicación desde fuera del tiempo que está diseñado a entrenar mi mente de forma sistemática para poder percibir de forma diferente a como percibo ahora. De la forma en que yo percibo ahora es una forma llena de miedo, llena de culpa, llena de rabia, y todo esto me produce una infelicidad profunda, aunque a veces yo no puedo realmente identificar de dónde proviene esto. Entonces, el curso de milagros me ofrece una alternativa a esa forma de ver las cosas, una alternativa completamente diferente. Y me dice también que las primeras lecciones, de alguna forma, parecen difíciles de aceptar al principio, pero en un momento determinado, más adelante, todo va a encajar como las piezas de un puzzle que de repente se ponen en su lugar. Así que vamos a empezar diciendo que nada de lo que veo tiene significado. Nada de lo que veo tiene significado porque este mundo no es real. Este mundo, hay otras tradiciones que también abundan sobre la misma idea. Por ejemplo, en la tradición hindú, a la irrealidad del mundo se le llama maya. La maya, sí. Sí, maya es una palabra sánscrita que significa ilusión de los sentidos. Y lo que me dice también el término maya es que aquello con lo que yo percibo un mundo ilusorio es también igualmente ilusorio, o sea que mi cuerpo es igualmente ilusorio, así como lo que los sentidos de mi cuerpo perciben. Entonces, si nada de lo que yo veo tiene significado, esto quiere decir de una forma absolutamente lógica que yo soy el que le estoy dando a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Yo lo juzgo, le doy el significado y por lo tanto le doy el propósito para el que lo uso. Lo vamos a hacer como un acto de fe, o sea... Sí. Vale, no lo entendemos tal, pero lo aceptamos como... Sí, bueno, Jesús dice en la introducción a las lecciones que que las ideas, muchas de ellas no las vas a entender, no las vas a aceptar, incluso a muchas de ellas te vas a resistir activamente porque se oponen 180 grados a lo que tú estás acostumbrado, a la manera en la que tú estás acostumbrado a pensar hasta ahora. Pero él te dice que nada de eso importa. Lo único que importa es que hagas las lecciones porque es el hacerlas lo que te proporcionará una experiencia que te va a demostrar que las lecciones son verdaderas, que son verdad. Sencillamente yo lo he hecho como él indica, y yo he tenido muchas experiencias que me han demostrado que lo que el curso de milagros dice es absolutamente cierto. Y como consecuencia de que soy yo la que creo, la que le doy el significado a todo lo que veo, pues no entiendo nada de lo que veo, lógicamente, porque mi mente es una mente limitada, es una mente que está basada en todas las experiencias que yo he tenido en el pasado. Todos mis aprendizajes pertenecen al pasado. Yo juzgo todo el mundo que me rodea y todo lo que veo a mi alrededor a través de mis miedos, mis expectativas, mis experiencias pasadas con todo en la vida, lo cual me da una visión muy limitada de las cosas. Por lo tanto, no entiendo nada de lo que veo. Si lo he juzgado equivocadamente, porque lo he juzgado solamente en función de lo que yo puedo percibir, pues lo que estoy viendo es la proyección de mis errores de pensamiento. Esto me lleva a la lección número 4, que me dice que estos pensamientos no tienen significado. No tienen significado porque son pensamientos acerca de cosas que no son reales.
O sea que si yo tengo pensamientos acerca de cosas que no son reales, esos pensamientos, por definición, tampoco pueden ser reales. Y yo quiero estar dispuesto a reconocer que estos pensamientos no tienen significado, y la meta del curso es que los deje ir para que puedan ser reemplazados por pensamientos y que sí tengan significado. Entonces me dice, nunca estoy perturbado por la razón que creo, por lo tanto, porque mis pensamientos no tienen significado. Quiere decir que cuando yo creo que estoy perturbada por un pensamiento que tengo, por un juicio que he hecho acerca de algo, en realidad estoy perturbada por un pensamiento que no tiene significado. Así que no estoy perturbado nunca por la razón que creo. La lección siguiente me dice que estoy perturbado porque veo algo que no está ahí. O sea, el curso tiene una lógica interna en la que se va viendo a lo largo del hilo de todos estos de todas estas lecciones. ¿Cuál sería, queréis así como estás tratando las 6 primeras lecciones? ¿Cuál sería como la idea, este bloque? ¿Qué tendríamos que ver? La idea básica el trabajo de este bloque es que nada de lo que veo tiene significado, y eso incluye mis propios pensamientos, pero mis propios pensamientos referidos a cualquier parte del mundo que me rodea. O sea, mis propios pensamientos referidos más específicamente a las cosas que yo creo que me perturban. Tampoco tienen significado. O sea, nada de lo que yo veo tiene significado, y soy yo el que le estoy dando a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí, y por eso no lo entiendo. Porque todos los juicios que yo hago, los juicios de valor que hago acerca de cualquier cosa que vea, está basada en una experiencia limitada de las cosas. O sea que el trabajo en esta primera parte del curso de milagros sería: esta mesa no tiene significado para mí, esta persona no tiene significado para mí, esta idea, este juicio no tiene significado para mí, lo que estoy viendo no es real. Nada de lo que veo tiene significado. Nada de lo que veo yo tiene le he dado a lo que para mí. veo el significado que creo que tiene. Yo, que soy mi juicio. Yo, claro, le he dado el significado, o sea, he juzgado para qué es cada cosa que veo. Y la idea, o sea, ¿para qué están estas 6 lecciones? Para que yo me dé cuenta de esto, que no entiendo nada de lo que veo, porque mis pensamientos no tienen significado, y lo que no tiene significado no puede ser comprendido. Y por eso me dice, estoy perturbado porque veo algo que no está ahí. Esa es la lección número 6. Me dice que estoy perturbado porque hasta ahora yo he creído que estoy perturbado por una razón que yo creo cuál es, que yo creo que sé cuál es. Pero en este caso me está diciendo, no, mira, no, tus pensamientos no tienen significado, excepto el que tú le has dado. Y entonces la razón por la que tú te crees que estás perturbado tampoco tiene significado, y de hecho estás viendo algo que no está ahí. Vale. Y mañana vamos a ver por qué no está ahí, eso que tú crees que te está perturbando. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Estos 7 días trabajamos esta idea. Exacto. Y nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana. Haciendo un repaso. Llegaremos hasta la lección 30. Y luego ya continuaremos a partir de ahí. Exactamente. Gracias, Grace. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Un beso enorme. Nos vemos en nada. 7 días. Practica la afirmación y el propósito. Esas piedras que vamos a ir metiendo en una botella y que la próxima semana vamos a regalar al universo. Buenas noches. Ángel de la Guara, mucha compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola, que sin ti me perdía. 4 esquinitas tiene mi cama. 4 angelitos guardan mi alma. 2 en la cabecera, 2 en los pies. Y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.